Presentamos A Fondo con José Ignacio Beteta. Análisis económico, análisis político en A Fondo. Este programa llega gracias a Black Coffee, el sabor y aroma del mejor café gourmet del Perú. Muy buenos días, ¿cómo están? Soy José Ignacio Beteta, conductor de A Fondo. Gracias a la Red de Comunicación Regional, gracias a la Asociación de Contribuyentes del Perú y también gracias a Black Coffee. Black Coffee es el mejor café de especialidad peruano. Es un café que apuesta por caficultores de Amazonas, de Cusco, de Oxapampa, del Braem, de Cajamarca, y que no solamente apuesta por estos caficultores pequeños, emprendedores, sino que además tiene un compromiso con el país. Está trabajando con caficultores del Braem, donde tanta necesidad hay de tener cultivos alternativos, en vez de, digamos, ya saben ustedes que coca o todo el narcotráfico que hay en esa zona. Black Coffee, ¿no es cierto?, el sabor y aroma del mejor café gourmet del Perú, pueden ubicarlo, pueden buscarlo, pedirlo en este número de WhatsApp, 997-393-766, 997-393-766, Black Coffee. En estos días de fin de año, evidentemente, la población ya no quiere saber de política, ya no quiere saber mucho de economía, generalmente se dedican a su familia y eso está muy bien. La familia es lo más importante, el amor de la familia, la cercanía con tus seres queridos, el amor con las personas que te rodean, con tu esposo, con tu esposa, con tus hijos, eso es lo más importante. Luego de eso viene evidentemente la casa, el hogar, las preocupaciones del hogar, el trabajo, la plata, la economía, la comunidad, tu barrio, tu distrito, ¿no es cierto?, tu pueblo, tu asociación, tu junta directiva, y luego así los círculos se van ampliando, ¿no? Nuestra vida es como una serie enorme de círculos concéntricos. Primero está tu familia más pequeñita, ¿no? Como te decía, tu pareja, tu esposa, tu esposo, tus hijos, tu mamá, tu papá. Ahí está tu núcleo, luego ya la familia extendida, tus amigos, ¿no es cierto?, la comunidad, y cada preocupación va creciendo. Cuando hay un país como el nuestro, que tiene tantos problemas y tantas crisis y tantos escándalos, eso afecta tu núcleo familiar y eso afecta a tu casa, eso afecta al hogar. No es simplemente como que fueran dos mundos separados, dos vidas paralelas, eso no es así. El debate político influye en tu vida cotidiana. ¿Y cómo influye en tu vida cotidiana? Te lo digo de una manera muy sencilla. Tú no tienes pistas buenas, no tienes buenos hospitales, no tienes buenos colegios, no tienes puentes que te lleven de un lado a otro del río, no tienes seguridad, te roban en la calle o de repente pueden violar a tu hija, a tu hermana o a una mujer, o pueden pegarle a alguien por robarle algo. No hay un buen sistema de justicia. Si te metes en problemas, ¿no es cierto?, el sistema de justicia aquí no funciona. Tienes que coimear, tienes que ser corrupto, tienes que apurar los trámites bajando plata, ¿no? Y al final probablemente igual pierdas ese juicio en el cual tú tenías la razón. Piensen en todas estas cosas. Ahora, ustedes, queridos amigos y amigas, se acostumbran a vivir así. Se acostumbran a vivir en un país en el cual no hay carreteras, no hay pistas, no hay colegios, no hay buenos hospitales, no hay una buena seguridad, no hay buena justicia. Y entonces viven lejos del sistema, separados del sistema, ¿no? Del sistema democrático, del sistema del Estado, del sistema formal. Se alejan del sistema formal. Y eso genera un círculo vicioso, porque entonces la informalidad permite justamente que ocurran más actos ilegales, delictivos, contrabando, robo, injusticias, corrupción, estafas, porque en la informalidad no hay nadie que te proteja. Claro, si el sistema no te protege, mejor dejo de pagar impuestos, me voy por otro lado y me trato de proteger a mí mismo en mi propio sistema informal. Pero ese es un círculo vicioso en el cual el Perú está hace décadas. Es un círculo vicioso en el cual el Perú, como país, está encerrado hace décadas. Y definitivamente,
En los dos niveles, arriba y abajo, hay culpa y responsabilidad. Abajo, porque nosotros los ciudadanos no hemos sido lo suficientemente responsables para comprometernos con el país, con nuestra comunidad, con nuestros vecinos, con nuestra familia, no hemos sido lo suficientemente comprometidos, ¿no es cierto?, con el debate público, con hacer política, con participar de la política de manera transparente, honesta. Y arriba, porque nuestra élite, nuestros gobernantes, nuestros empresarios, nuestros líderes no han dado la talla y se han robado la plata del Estado. Muchos funcionarios públicos hoy mismo, en este momento, mientras hablamos, está robando plata. Está calentando el asiento de su municipalidad, de su oficina, y no está haciendo nada con el dinero de los contribuyentes. Entonces, la élite que nos gobierna es una élite que no ha dado la talla, es una élite muy corrupta, pero la ciudadanía también no se ha involucrado con este país. Y así cerramos el año, este año del Bicentenario, como si fuera un año cualquiera. Este gobierno, ni el anterior, ni el de Sagasti, ni el de Castillo, se preocuparon por hacer una celebración digna del Bicentenario. Habría que ver a dónde se fue toda la plata que se destinó a la comisión, ¿no es cierto?, del Bicentenario, porque se generó en el Poder Ejecutivo una comisión para las celebraciones del Bicentenario. Habría que ver dónde está esa plata, cómo se usó, en qué se usó. Pero además de eso, fíjense cómo celebrar en este año el Bicentenario, los 200 años de la independencia, cuando tenemos realmente, probablemente, al peor país que hemos tenido. Este es el peor Perú. ¿Cuál podría haber sido el peor Perú después de este? El de la guerra con Chile, en 1879, en 1880, un país desunido. Quizás también en la época de Velasco tuvimos un peor Perú, cuando nos empobrecimos muchísimo y el país no avanzó nada con el proyecto socialista de Velasco, al contrario, retrocedió más. Quizás en el año 89 con la hiperinflación de Alan García, donde realmente nos empobrecimos muchísimo. Pero si ustedes se ponen a ver la historia del Perú, salvo contadas excepciones, este es el peor país que tenemos. Un país con 80% de informalidad, con casi 25-26% de pobreza, con una corrupción que se roba el 15% del presupuesto, con un Estado que malgasta o no utiliza el otro 25% del presupuesto, y vivimos en un país en donde la ilegalidad, la corrupción, la estafa, la criollada, ¿no?, la inseguridad, la violencia, son lo que dominan el escenario, son lo que están a la orden del día. Este es el país que recibimos 200 años después de la independencia. Y sí, yo sé que mis palabras pueden ser bastante pesimistas y negativas, pero son realistas. Porque lo que se necesita hoy en día es de verdad hacer una autocrítica desde todos los sectores de la ciudadanía, el empresariado, los políticos, los funcionarios públicos, la sociedad civil, las ONGs, la prensa, los centros de investigación. Todos deberíamos hacer una autocrítica y un mea culpa y decir, ¿a dónde me estoy equivocando yo? ¿Qué no estoy haciendo por mi país? ¿O qué cosa estoy haciendo mal por mi país? Y al final de este año, esa es una reflexión muy válida. Que cada sector que participa en el debate político, en el debate público, pueda hacer un diagnóstico de cuál ha sido su rol y decir, muy bien, yo soy prensa, a ver, ¿cuáles han sido mis errores? ¿Cuáles han sido mis defectos? ¿Cuáles han sido, digamos, los problemas que no he abordado, ¿no? Y luego pensar, muy bien, a ver, yo soy el empresariado, ¿qué me ha faltado a mí como empresario? ¿No? ¿Qué le ha faltado al sector, vamos a decir, de derecha, ¿no?, para poder sacar adelante el país? La izquierda tiene que ser su autocrítica. Este es un gobierno de izquierda. Hoy día por segunda vez, ¿no es cierto? Porque Ollanta Humala también fue un presidente declarado de izquierda, aunque luego se puso un poco más al centro, pero esta es la segunda vez en la cual la izquierda política tiene un gobierno, con el señor Castillo, ¿no? ¿Y qué ha hecho la izquierda por el país? Ok, puede ser, como dijera el día de hoy Juan Carlos Tafur, o ayer en su editorial, que este gobierno le debería dar gracias a la derecha, porque la derecha ha sido una pésima oposición y ha tenido un pésimo liderazgo en estos meses, en esta etapa. Pero más allá de que a la derecha se le pueda criticar mucho
y digamos que haya manejado muy mal la situación política del país desde de su pobre liderazgo como derecha, como centro derecha, eso no quita que la derecha sea mala, no quita que la izquierda sea peor, ¿no? Y la izquierda que tenemos hoy día es una izquierda que gobierna de la manera más corrupta y ilegal que ha gobernado un presidente, incluso, ojo con esto, peor que Fujimori. Castillo es peor que Fujimori. Ni Fujimori en sus primeros años de gobierno contrataba tanto corrupto, tanto trucho, tanto ignorante. Ni Fujimori en sus primeros años de gobierno permitía que $20.000 y cuantos tantos miles de dólares más se guardaran en el baño, en el cajón o en el closet de un palacio presidencial. Claro, más adelante veríamos los videos de Vladimiro Montesinos y toda la cochinada que se guardaba, efectivamente. Pero Castillo está al mismo nivel que Fujimori, con una cantidad de cochinadas tremendas. Tanto así que termina el año Castillo, él cambiando, ¿no es cierto?, una norma del peruano para poder viajar a ver a su familia a Cajamarca. Y se va a Cajamarca sin nombrar ministro de Educación. O sea, deja al país sin ministro de Educación cuando estamos a 2 meses y medio de empezar las clases, de cuando deberíamos empezar las clases, y no tenemos ministro de Educación, porque el anterior además era un filoterrorista del Movadef, un tipo, además con unas credenciales pésimas. Entonces los políticos tienen que hacer su mea culpa, la prensa tiene que hacer su mea culpa, los centros de investigación también. ¿Dónde hemos fallado? No llegamos lo suficiente a las regiones, no llegamos lo suficiente al pueblo, no les hablamos, digamos, a la gente de la manera que deberíamos haberle hablado, comunicar de una manera más clara. Todos los sectores políticos, ciudadanos deberían hacer un diagnóstico de cuáles han sido sus errores, sus omisiones, en este año del Bicentenario, que repito, se cierra de una manera, pero bastante, bastante penosa. Y más allá de mi aparente pesimismo, hoy estoy muy alegre y muy optimista porque vamos a conversar con una persona muy especial, con la doctora Lourdes Flores Nano, que ya nos acompaña en este momento, para alegrar mi triste día lunes de fiestas. Hola, ¿Cómo está, Ignacio, ¿cómo doctora? estás? Bien, bueno, en fin, han sido unos días de todas maneras de tranquilidad y de familia y de unión. Así es que comencemos por lo menos esta última semana del año con ese buen espíritu. Sí, y yo en mi introducción efectivamente recalcaba lo difícil que ha sido este año del Muy Bicentenario. difícil. Uno querría uno querría haber celebrado este año de una manera distinta y no ha sido así. Ha sido un año muy complicado, pero un año que además es la culminación de varios años complicados, ¿no? ¿Cómo has visto este 2021 en términos generales? Efectivamente, ha sido un mal año. eh, Primero porque arrastramos un año pasado que fue difícil por razón de la pandemia, que no se corrigió en el primer semestre, a pesar que, en fin, comenzamos un poco a vacunarnos, ¿no? Bajó la mortalidad, pero muchos hogares han quedado enlutados. La situación económica evidentemente nos, nos ha afectado a todos. Y viene este segundo semestre, que ha sido un semestre pues de mucho desgobierno, de mucho desorden, de pocas señales alentadoras de futuro, más bien de un no saber dónde estamos, ¿no? Las señales que se dan permanentemente son negativas en lo político y en lo económico. Mal en el campo minero, señales equívocas en el campo industrial, en el campo económico, en el campo agrícola y por supuesto el ambiente político crispado. Entonces es un mal año, termina un mal año y la esperanza es que podamos resolver estos problemas, sobre todo el problema político, a partir del cual podría tenerse más luces y recuperar un poco la rumba de nuestro país, el rumbo de nuestro país, que yo creo que es un país que siempre tiene oportunidades y que ha tenido, por ejemplo, este año bendecido por Dios, somos un país productor minero, unos magníficos precios mineros desaprovechados. Entonces, en fin, esta es una situación que no es solo, José Ignacio, nuestra. Miremos un poco el panorama de América Latina. América Latina también está complicada, ¿no? También hay descontento que se comienza a expresar. El caso chileno de las semanas pasadas es muy, muy significativo, ¿no? Un país que tenía un rumbo, que tenía un crecimiento claro. Es verdad, todos los países tenemos cosas por hacer y cosas pendientes, pero me da la impresión que los chilenos han votado por un retroceso. Vamos a ver cómo se da la situación. Y esas son las circunstancias en las que el Perú podría tener alguna ventaja si es que no estuviéramos metidos en el mismo laberinto en que estamos. Entonces,
Sí, cerramos un mal año, pero como yo soy una persona de fe y de optimismo, creo que tenemos que hacer cosas para que este año sea, el 2022 sea diferente. Yo también en la introducción pensaba un poco en los distintos sectores, grupos que participan del debate político, ¿no? La prensa, los políticos, los funcionarios públicos. Vamos a pensar en el 2022. Este año, cada uno de estos grupos, políticos, funcionarios, prensa, empresariado, ha tenido un rol. Y cada uno va a tener que hacer su diagnóstico, su análisis de qué tanto participó correctamente, adecuadamente en el debate político. Si uno empezara uno por uno, Lourdes, a analizar estos grupos, por ejemplo, del empresariado, pensando en el país, pensando ya en construir, reconstruir este país. ¿Qué le pediríamos al empresariado para el 2022? Yo les pediría que sigan teniendo fe en el Perú y que a pesar de las dificultades hagan un esfuerzo calculado, lo entiendo, porque quien pone su dinero mide el riesgo de lo que está haciendo. Pero el costo que hemos pagado por la pandemia y por el desorden político de los últimos meses es la pérdida de muchísimos puestos de trabajo. Muchos peruanos más no tienen trabajo al final del 2021. Muchos peruanos y muchas familias que habían logrado por su esfuerzo una situación mejor han retrocedido. Y el mensaje que tiene que quedar claro para los empresarios y para todos nosotros es que la única forma de salir adelante es que generemos trabajo, y el trabajo solo viene por la inversión que los empresarios hacen. Entonces yo diría, comprendo que si yo soy un gran empresario voy a medir calcular. Si soy un pequeño empresario voy a seguramente a tratar de seguir sobreviviendo, ¿no es cierto? Entonces voy a hacer el esfuerzo en fin, del día a día, del que hacemos todos, de tratar de, no grandes perspectivas, pero de ir manejando el día a día, porque finalmente de eso vivimos y eso es lo que da trabajo. Entonces yo le diría al empresariado, sí, sigan en lo suyo, calculadamente, por supuesto, pero no perdamos fe que el problema político puede resolverse. Y en lo político les pediría un poco más de compromiso, un poco más de claridad, un poco menos de ambigüedad, un poco menos de acomodarse. Cuando les digo, tengamos fe en el Perú, es en el Perú, no necesariamente es acomodarse con el gobierno, no es conseguir un favor gubernamental, es acomodarse, es pensar que el Perú tiene un destino y que si yo ya estoy metido acá, bueno, no se trata de decir, bueno, a ver, todo lo que he hecho me lo llevo porque ya, esto no tiene destino. No, yo creo que no hay que perder la fe en el Perú, hay que procurar seguir adelante y desde luego esto tiene que venir acompañado, lo entiendo perfectamente, de un clima de más tranquilidad política. Vamos ahora a los funcionarios públicos, porque a veces los ciudadanos nos olvidamos de este gran sector. El Estado peruano tiene más de 1 millón de funcionarios del Estado, que trabajan en municipalidades, en gobiernos regionales, en ministerios, en organismos reguladores, etcétera. ¿Cuál debería ser el compromiso de los funcionarios públicos en este contexto de nuestra historia, en este momento de nuestra historia? Hay algo que escapa a ellos y que hemos visto en estas últimas semanas que ha hecho tanto daño, que es el favor político, el amiguismo, el compadrazgo, que hace daño a la función pública seria. A quienes son funcionarios públicos, porque están en esa tarea pública de por medio, yo siempre he pensado que el Perú tendría que fortalecer la función pública mucho, y quien es funcionario público y quien tenga vocación de serlo, por ejemplo, desde joven, debiera tener la seguridad y la tranquilidad que puede pasar muchos años de su vida, vivir dignamente, no se va a enriquecer, no hay forma que un funcionario público se convierta en una persona millonaria con un salario que probablemente le alcance, pero le tendría que alcanzar para vivir dignamente, para educar a sus hijos y eventualmente para poder ahorrar algo para el futuro o tener un régimen pensionario que le permita cuando termina vivir dignamente. O sea, la función pública tiene que rescatarse porque es lo que le da seriedad al Estado. ¿Qué les pediría yo a esas personas que están tantos años de administración pública? Algunas ya están dando muchos signos y los felicito. Mantenerse en sus posiciones profesionales. Estamos viviendo un tiempo en el que se advierte claramente que por desconocimiento además y por angurria en el poder, se está tratando de penetrar las instituciones, llenándolas de gente, dictando disposiciones desde fuera que no responden necesariamente a la lógica, incluso a lo que la ley manda. ¿Quién es la garantía que esto no se perturbe más? Usted, amigo funcionario público, que cumpliendo su deber rigurosamente puede garantizar que el Estado siga funcionando a pesar que su conducción está tan mal.
Claro, eso es lo que da la función pública seria, estabilidad. Entonces yo les pediría a esos funcionarios públicos también algo de paciencia, porque creo que tenemos, todo esto me trae nuevamente a la vorágine política que tenemos que resolver, pero al quien esté en la carrera y no tendría por qué no seguir estando a pesar de este desastre, le pediría que cumpla su tarea con responsabilidad y que sea más bien, con su seriedad y con su honestidad, una garantía que no haya amiguismo, compadrazgo, penetración política, favoritismo, todo lo cual termina destrozando el Estado. Ya bastante lío político hay para que además todo lo que es la administración se perturbe más. Tengamos además presente que también venimos de un año, yo por ejemplo soy abogada y soy abogada litigante, entonces comprendo que el funcionario público hoy día tiene que adaptarse a nuevas formas de trabajo, el trabajo remoto, el trabajo virtual. Bueno, hemos aprendido en un año todos, pero evidentemente todo se ha vuelto más lento, a pesar de la velocidad y la facilidad que da que uno de sus computadoras pueda presentar un escrito, presentar una demanda, una apelación, en mi caso como abogada. Pero es evidente que todo se ha vuelto más lento y esto nos daña a los ciudadanos. Entonces les pediría ese esfuerzo para este año 2022 de mantenerse profesionales en su tarea, firmes en su actuación, independientes. Ustedes tienen esa estabilidad que les da la garantía de poder decir sí o no cuando corresponda, y simultáneamente adaptarnos a este mundo de cambios, porque evidentemente el Estado, si era lento de por sí, con este trabajo remoto se ha vuelto aún más lento y eso hay que corregirlo porque eso afecta ya la vida de muchas personas en muchas cosas concretas. Ahora, vamos ahora a los políticos, ¿no? Porque una cosa que creo que es el tema más grave, ¿no? De acuerdo, pero es interesante porque acá le voy a dar una pequeña derivada del tema y es todo el año cada uno desde su orilla, y creo que ahí hacemos mea culpa varios que hemos estado en el debate político. Naturalmente en una situación de crisis uno polariza, ¿no? Y entonces culpas a la izquierda, culpas a la derecha, culpas a este, culpas al otro, y culpas y culpas y culpas. Y de hecho, claro, hay un componente ideológico en el debate político. Evidentemente la ideología es una receta y cada uno quiere imponer su receta. Pero ha habido mucho definitivamente de polarización y también definitivamente de improvisación, otro poco de corrupción, otro poco de soberbia, no sé. ¿Qué les pedimos a nuestros políticos? ¿Qué pensamos de esto? Mira, yo he pensado, quizás porque esos días son días de calma, de tranquilidad, y te doy la razón en eso. Yo he estado, por supuesto, claramente en una posición y he estado combativa. Y una vez se da cuenta, ¿no?, que no es que hay que bajar la beligerancia y mantenerse firme en las ideas en las que uno cree tanto, porque si las cree, como es tu caso, mi caso, si las creemos de convicción. Pero escuchaba ayer o antes de ayer a voces que habían sido muy proclives, yo diría que a un cierto status quo, en la esperanza que el señor Castillo cambiara y entraran refrescos y entonces eso permitiera un mejor gobierno. He comenzado a escuchar voces que tenían esa posición a tratar de encontrar otras salidas distintas, por ejemplo, que el tema de la vacancia. En concreto he escuchado, por ejemplo, a la presidenta del Tribunal Constitucional hablar de la acusación constitucional ante la Comisión Permanente, o a un par de abogados, amigos, gente muy destacada, pero que me da la impresión que estaban claramente por cualquier solución que pasara por cómo apoyar a Castillo o cómo mejorar a Castillo. Y de pronto han comenzado a decir, esto hay que cambiar. Entonces, eso me ha hecho pensar que tenemos que comenzar un nuevo ciclo en que yo creo con toda sinceridad, lo digo a los amigos de RCR con toda franqueza, que resulta muy difícil mantener un gobierno con las características que tenemos. Y sin embargo creo que hay que comenzar a pensar en fórmulas quizás un poco más negociadas y un poco más conciliadas para que otras voces que hasta ayer o hasta hace muy poco permanecían en la esperanza que se produjera un cambio y que hoy se dan cuenta que hay que forzar el cambio, hay que buscar un cambio, hay que buscar algo distinto, pero hay que hacerlo de manera más conciliada. Entonces, creo que iniciamos una nueva etapa en que, salvo que se produjera, que sería maravilloso que se produjera, un cambio significativo que nos diera cierta tranquilidad desde el poder, desde el gobierno. Yo lo veo muy difícil. Hay que pensar en una salida algo más concertada, algo más conversada. Quizás otras vías. Hay comenzado a hablar de la acusación constitucional, que es un proceso un poco más lento, perfecto. Pero sobre todo,
pensar el después. Y si se produce la caída del señor Castillo, ¿qué viene después? Es entonces quizás este verano, este periodo de 2 o 3 meses, una etapa de diálogo al interior de las fuerzas de la oposición para pensar con más seriedad el post, y fuera de las fuerzas que hemos estado unidas, no poniéndonos a la defensiva de otras tesis, sino más bien comenzando a escuchar a otras voces que quizás comienzan a acercarse y tratar de acercar posiciones. Porque nadie ha querido, queridos amigos, nadie, ustedes me escuchan en muchas regiones del Perú, nadie ha querido la inestabilidad en el Perú. Nadie ha querido que además tengamos posiciones tan encontradas, que quizás en Lima estemos más irascibles, que si es tu amigo que me está escuchando en el Cusco, en Apurímac, hoy comience a percibir que hay cosas que no van a cambiar y que le prometieron que van en dirección contraria a la que usted esperaba. Pero no se trata ni que vivamos enfrentados limeños contra provincianos, regiones contra Lima, izquierda contra derecha, como tú dices. Se trata de que encontremos una salida. Lo que ha pasado en esos 6 meses es que le hemos entregado el avión Perú a un piloto que no sabe qué hacer con él. Entonces, claro, estamos en picada. Bueno, no queremos caernos, ¿no es cierto? O sea, hay que volver a poner a la nave en un lugar que pueda caminar bien. Y creo que esa es una tarea que necesita mucho más diálogo, mucho más entendimiento. Así es que quizás cerremos el año, bueno, con la tranquilidad de conciencia de haber estado defendiendo las posiciones que querramos, pero con la visión de pensar que en los primeros meses, en las primeras semanas del 2022, tenemos que comenzar a encontrar puntos de encuentro para buscar en el menor tiempo posible una salida, porque sí creo que el Perú no puede seguir en este desgobierno y en este ir sin rumbo. Y eso nos necesita a todos. Así es que ese sería mi mensaje de fin de año. Yo no me arrepiento en lo más mínimo de haber fijado una posición clara y de tener una posición fijada, pero soy consciente que si queremos encontrar una solución para resolver el problema y para lo que viene después de ser resuelto el problema, hace falta mucho más diálogo entre fuerzas afines y entre fuerzas que no necesariamente hemos coincidido, pero que sí creo que tenemos una visión y una preocupación por el Perú, que por lo menos comienzo a escuchar en algunas voces alguna preocupación que antes parecía la ilusión de un cambio que creo se dan cuenta no se va a producir. Ahora, dando un pasito más en lo que tú misma has comentado, ¿cómo hacer para unir a este Perú que es, siempre Perú ha sido un país plural, Sí. con una identidad mestiza además muy fuerte? Evidentemente hay muchas cosas que nos unen, pero también hay muchas cosas que nos hacen muy diversos. Y esta dicotomía bastante creada, creo yo, ¿eh? Lima provincias, Lima regiones, porque Lima además tiene mucho de provincias y mucho de Muchas regiones. regiones, así es. Pero ¿cómo hacemos para poder amalgamar de nuevo este país? Porque sí, ese es un tema muy complicado, es un tema que es muy profundo, muy hondo, no se tiene algo concreto para poder volver a unir este país. Si lográramos, José Ignacio, fruto, repito, no necesariamente de encontrar cómo desde mi esquina del ring noqueo al adversario, sino cómo de repente, después de habernos pulsado, nos encontramos y buscamos alguna solución en la que todos cedamos un poquito. Hay que pensar en esa transición, un año, que conduzca probablemente a nuevas elecciones, sean presidenciales y parlamentarias como algunos plantean, o sea presidenciales como yo creo. Pero en fin, eso es parte de las cosas que hay que conversar. Creo que necesitamos un plan inmediato de reencuentro efectivamente en el Perú, o sea, esa transición que tenemos que producir luego de un cambio. En las condiciones actuales, lo más que puede producirse es que el deterioro no siga dándose de manera brutal. Difícilmente vamos a encontrar un reencuentro. En una pequeña transición probablemente sí lo reencontráramos. Entonces, ¿qué cosas creo yo que hace falta? En primer lugar, afirmarnos nuevamente no como adversarios. Defender eso que tú has dicho hace un instante, ese mestizaje peruano. No entender que unos amigos que me están escuchando, sobre todo en regiones, no es que hay un Perú urbano y un Perú rural, no es que hay un Perú regional y un Perú limeño, no. Somos el Perú. Tiene que haber algunos planes de encuentro con ese Perú olvidado, desde luego, por supuesto, que tienen que comenzar por aquellas cosas tan dramáticas que han fallado tremendamente en los últimos 2 años, salud, educación.
Yo creo mucho en el poder, por ejemplo, de la comunicación, de las vías, de todo lo que sea comunicación, porque eso nos enlaza, nos encuentra. El que hoy podamos hablarnos a través de Internet con muchos lugares del Perú, pero el que mañana una carreterita llegue a un pueblo cercano, eso atrae. Necesitamos, por supuesto, una gran reforma del Estado. O sea, yo que creo claramente en la economía libre, en la producción, en el valor de la inversión, creo que lo que nos está faltando es un Estado eficiente, que llegue, que se haga presente, no con un bono, no necesariamente hoy por la urgencia con una vacuna, sino con un colegio, sino con una posta médica, con el centro, con el juzgado de paz, con la carretera, con el programa agrícola. Entonces creo que esa tarea de un Estado cerca de la gente podría ser un cambio y un reencuentro para que el ciudadano sienta que efectivamente la economía vuelve a caminar, vuelve a generarse trabajo, pero el fruto de eso, que son los impuestos que se pagan, tú que eres una persona tan cercana a ese tema, ¿no es verdad? El fruto de eso, los impuestos que se pagan, tienen un resultado visible en mi vida, en el colegio de mis hijos, por la posta de salud que necesito y que no he tenido, en la carretera para que mis productos puedan salir, en el reservorio que me permita tener 2 cosechas en lugar de una. Esa es la gran transformación. Si producimos un cambio político, logramos una transición y en ese año se ve enrumbarse el país por donde debe ir, por supuesto, enfrentamos la pandemia, terminamos de vacunar a los peruanos, reabrimos las postas médicas para que haya salud primaria y atención primaria. Bueno, todo eso va a dar tranquilidad. Yo creo que salimos de un año de una enorme intranquilidad mundial, que a uno calma, ¿no es cierto? O sea, el mundo está otra vez agitado, el Omicron, la gente está otra vez, en el Perú estamos hablando de una nueva etapa, ya no sabemos bien si la tercera, la segunda, la cuarta dosis son suficientes, entonces todo eso nos tiene intranquilos, y si además se ve ruido político, entonces yo creo que necesitamos, sin duda todavía el zamajón para resolver el problema. Mi planteamiento ha sido que quizás, después de habernos estado dado, hay que ver si hay en el centro del ring un espacio para poder encontrar una salida. Pero luego hay que pensar esa transición que tiene que ser un año, unos meses, no sé, que ordene el país, que lo oriente, para que el próximo gobierno, para quien siga, ya siga una senda, que el pueblo elija, por supuesto, pero que haya un periodo de tiempo en el que con una cierta tranquilidad, digamos, a ver, ¿en qué hemos estado perdiendo el tiempo? Vamos a recuperar el tiempo perdido y vamos a ordenarnos. Me parece que eso haría que el ciudadano vaya a unas próximas elecciones menos angustiado, menos irascible, menos molesto, menos, ¿no? Ya, voy a mandar rodar todo y a tratar de pensar en su futuro. Ese es mi buen deseo. Espero que lo podamos, porque eso es construir una transición. Eso es buscar una salida. Lo demás es seguirnos peleando, y alguien va a noquear al otro de repente, o no sé, o nos pasamos 5 años peleando. Buscar una salida es encontrar un camino, primero para salir del problema, y luego para orientarnos por un periodo de tiempo hasta que, obviamente, nuevamente en las urnas el ciudadano decida quién quiere que gobierne su destino. Así que ese sería para mí el gesto maduro del próximo año, ¿no? Y no es de un montón de tiempo, es de las primeras, te diría que hasta de las primeras semanas, ¿no? Pero vamos a darnos pues los 2 primeros meses del año para tratar de ordenar este camino y salir de él, ¿no? E ir hacia buen puerto. De acuerdo. Y yo creo que el rol que tú has cumplido en estos 6, 8 meses que han pasado ha sido muy importante. Ha sido muy importante verte de nuevo involucrada en política, Lourdes, porque los jóvenes y mucha gente valiosa que es joven y quiere participar de este debate necesita referentes como tú, y eso te lo quería decir más como agradecimiento en nombre de todos los que estamos acá y también en nombre de la Red de Comunicación Regional por estar con nosotros, y ojalá de verdad que cada uno de su propia trinchera, que no debería ser trinchera, pero cada uno de su propio espacio, sepa efectivamente tener ese buen balance, ese prudente balance entre la lucha por los valores y las ideas y también el diálogo, el respeto y la tolerancia, ¿no? Muchas gracias por estar con nosotros, Lourdes. Al contrario, te agradezco a ti. Si alguien tengo que, yo creo que tú cumples una tarea cívica muy importante, además es un tema que es tan vital, ¿no? Pues Ignacio, como todos ustedes saben, trabaja el tema del valor de ser contribuyente, y vaya que eso es muy importante. Una sociedad seria, saber que uno paga sus impuestos te da derechos y te da deberes. De modo que eso es muy importante. Pero ya que has tocado un tema y con eso terminemos esta entrevista, si hay algo nuevo, interesante que ha surgido este año, es que hemos visto una ciudadanía movilizada, y eso es bueno. Cada uno con su estilo también, unos más radicales, unos más ponderados. Hay gente estupenda que en las redes transmite unos mensajes fantásticos,
pero hemos visto también, no todos los que yo quisiera ver, pero hemos visto surgir nuevos rostros juveniles, frescos, distintos, y eso es muy valioso. Así es que creo que en medio de la dificultad también los problemas te dan la oportunidad de hacer resurgir otras cosas, y hemos visto también surgir lo mejor de un civismo, de una preocupación ciudadana, también de un amor al Perú expresado en distintos modos. Así es que me alegro mucho. Creo que cerraremos como Vallejo diciendo, hermanos, tenemos mucho que hacer para el próximo año, ¿no es cierto? Y tenemos mucho que hacer. Pero hay que hacerlo con optimismo y con fe, y a pesar de los malos momentos, nunca perder la ilusión por nuestro país, que es tan maravilloso. Gracias, José Ignacio, y para todos el mejor 2022. Muchas gracias, Lourdes. Ha sido un gusto estar contigo. Gracias. Cuídate mucho. Encantado. Un beso. Muchas gracias. Hermano es candidata a la presidencia, es congresista de la República, líder del Partido Popular Cristiano y una doctora abogada, digamos, especialista en temas de políticas públicas con nosotros. No tenemos ya nada de tiempo, así que los dejo y nos vemos mañana nuevamente en A Fondo Entrevistas, aquí en la Red de Comunicación Regional. Que les vaya muy bien el día de hoy. Cuídense. Hemos presentado A Fondo con José Ignacio Beteta. Este programa llega gracias a Black Coffee, el sabor y aroma del mejor café gourmet del Perú.